Me di cuenta de que cuando por fin alcanzas todo lo que has soñado, la parte más difícil es aceptar que las personas más cercanas a ti pueden convertirse en tus mayores traidoras. No puedo decir que mi vida fuera especial o, por el contrario, terrible. Simplemente era mía. Desde niña, me decían que soñaba demasiado, que vivía en las nubes, y que debía ser más realista, como mi hermana menor Elena. Elena siempre fue la hija de oro a los ojos de mamá y papá. Era más obediente, más tranquila, nunca discutía y nunca intentaba saltar por encima de su propia cabeza. ¿Y yo? Yo era terca, ambiciosa y sabía lo que quería. Quería escapar. Escapar de esta casa, de este pueblo de Cantoria, de esa sombra constante que Elena proyectaba sobre mí. Para mí el éxito siempre significó libertad. Libertad de la culpa constante, libertad de tener que conformarme, libertad de esa sensación interminable de que le debes algo a alguien. Y la única manera de conseguir esa libertad era a través de mi propio esfuerzo y mi propio dinero. Sin regalos, sin préstamos de mis padres, sin consejos que sonaban más a una sentencia. Trabajé incansablemente. Durante el día, mi trabajo principal en una empresa emergente startup, donde empecé desde abajo y subí hasta ser gerente de proyectos, y estaba orgullosa porque fue un logro solo mío. Por las tardes y a veces por la noche aceptaba trabajos freelance, traduciendo artículos, escribiendo textos, haciendo cualquier cosa que me reportara hasta el más pequeño céntimo. Vivía en un modo de estricta economía, negándome literalmente a todo, y cada vez que oía a mamá decir, Adriana, ¿por qué no vives como la gente normal? Mira a Elena, va a yoga, se reúne con sus amigos, ¿y tú? Pareces un caballo de tiro agotado. Yo apretaba más la mandíbula y pensaba en mi objetivo. Mi objetivo era un apartamento. No solo un lugar para vivir, sino mi refugio. Un lugar donde pudiera cerrar la puerta y saber que era mío. Elegí una pequeña unidad de 3 habitaciones al otro lado de la ciudad de Sevilla, con ventanas que daban a un parque llamado Jardín del Guadalquivir. Había mucha luz y una sensación de espacio que me faltaba desesperadamente en nuestra vieja casa, donde cada rincón me recordaba que debía estar agradecida por lo que tenía, incluso si me estaba asfixiando. Ahorré para este apartamento durante años, y el mes pasado, cuando cumplí 30 años, firmé los documentos finales. Fue el momento más increíble y liberador de mi vida, y supe que me lo había ganado con cada gota de mi sudor y cada noche de insomnio. A lo largo de los años conseguí ahorrar la suma de 52.000 euros, $52,000 para el pago inicial y la compra. Casi al mismo tiempo me di cuenta de que Elena, que trabajaba como maestra de primaria y se quejaba constantemente de su falta de dinero, parecía muy deprimida. Siempre estaba hablando de lo cansada que estaba de conducir el viejo y destartalado coche marca Bólido que mi padre le dio cuando estaba en la universidad. Vi cómo envidiaba a nuestros conocidos comunes que se compraban coches nuevos. Y fue entonces cuando un plan maduró en mi cabeza. Pensé que si por fin había logrado mi propio objetivo, debía compartir mi éxito con alguien a quien creía amar, a pesar de toda nuestra complicada historia. Decidí hacerle a Elena un regalo que cambiaría su vida al igual que mi apartamento cambió la mía. Le compré un coche nuevo. No el más caro, sino fiable, bonito, el que ella soñaba. Planeé anunciar esta sorpresa el día de Reyes, 6 de enero, en nuestra tradicional cena familiar, junto con la noticia de mi apartamento. Imaginé la doble alegría, las lágrimas, los abrazos fuertes, y eso me dio fuerzas para aguantar hasta la festividad. Mantuve todo esto en estricto secreto, finalizando los documentos del apartamento y del coche a un ritmo acelerado, y me llevó exactamente 21 días, 3 semanas. 21 días durante los cuales apenas dormí, pero me sentí eufórica. Llegó la víspera del Día de Reyes. Todo era perfecto, los platos estrella de mamá estaban en la mesa, las velas encendidas, música tranquila sonaba. Nos sentamos todos a la mesa, mamá, papá, Elena y yo. Y luego, después de terminar el plato principal, respiré profundamente. Sabía que todo estaba a punto de cambiar. Empecé con una sonrisa, mi voz temblando de emoción, hablando de lo mucho que significaba nuestra familia para mí, cuánto los amaba y lo agradecida que estaba por todo lo que habían hecho por mí, incluso si a veces era difícil. Y luego lo solté, compré un apartamento. Mío. Finalmente podré mudarme el próximo mes de febrero. Esperaba alegría, lágrimas, quizás incluso un pequeño shock. Pero lo que vi en los ojos de Elena no fue shock,
sino una envidia pura y sin disimulo. El silencio que cayó sobre la mesa después de mi anuncio no fue el tipo de pausa cómoda que se produce después de una buena comida, fue pesado, sofocante, como una manta arrojada sobre una hoguera. Mi corazón, que había estado latiendo con una mezcla de triunfo y nerviosismo momentos antes, comenzó a encogerse. Papá se aclaró la garganta, pero sonó más como una tos seca y polvorienta. Mamá, generalmente la que se deshacía en lágrimas de alegría o se lanzaba a un plan detallado sobre el traslado de muebles, simplemente siguió mirando el cordero asado en la fuente. Pero fue el rostro de Elena lo que realmente me congeló. Esa envidia sin disimulo que vislumbré se convirtió en algo más frío y duro, una especie de resentimiento calculado. Era una mirada que decía, ¿cómo te atreves a tener algo que yo no tengo? ¿Un apartamento? Preguntó finalmente con la voz deliberadamente apagada, desprovista de cualquier calidez de felicitación. ¿Un apartamento entero? ¿De dónde sacaste el dinero para eso, Adriana? Quiero decir, tu salario es bueno, claro, pero un pago inicial en este mercado. Eso debe haber sido, mucho. No era una pregunta genuina, era un interrogatorio envuelto en falsa curiosidad. Ella sabía exactamente cómo había conseguido el dinero. Me había visto trabajar 7 días a la semana durante años. Me había oído rechazar cada vacación, cada noche de cine, cada cena espontánea porque estaba presupuestando cada céntimo. Quise decirle, lo conseguí trabajando el doble de duro que tú, diciendo no a todas las cosas a las que tú dijiste sí. Pero simplemente tragué la amargura y traté de mantener la paz. He estado ahorrando meticulosamente, Elena, respondí, tratando de sonar tranquila y no a la defensiva. Durante años. Recorté gastos por todas partes, acepté muchos proyectos adicionales. Está un poco fuera de la zona central, pero es mío. Firmé la semana pasada. Mamá finalmente intervino, pero su tono estaba igualmente desafinado. Ay, cariño. Esa es una gran noticia. ¿Tan de repente? ¿Por qué no hablaste con nosotros al respecto? Sabes, tu padre y yo podríamos haberte aconsejado. Tal vez te habríamos ayudado a encontrar algo más cerca, o negociado un mejor precio. Simplemente fuiste e hiciste esta cosa enorme completamente sola. Sus palabras sonaron preocupadas, pero el mensaje subyacente era claro, deberías habernos pedido permiso. No deberías ser tan independiente. Sentí una punzada aguda de decepción. Esta era exactamente la razón por la que no se lo había dicho. Cualquier movimiento que hacía era inmediatamente escudriñado, criticado o sutilmente socavado. Mi logro se sintió disminuido en cuestión de segundos. Estaba lista para simplemente dejar el tema, pero entonces Elena presionó más, inclinándose sobre la mesa hacia mí. ¿Entonces simplemente te vas a ir?, preguntó con un suspiro dramático que fue demasiado fuerte para la habitación. ¿Solo empacar e irte? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué pasa con todas las cosas familiares que hacemos? Y sabes que mamá y papá no se están volviendo más jóvenes. Alguien necesita estar cerca. La miré verdaderamente aturdida. La manipulación emocional era densa y completamente injusta. Ella vivía a 10 minutos de distancia y apenas pasaba a menos que fuera una festividad o necesitara un favor. Yo, por otro lado, había estado llevando a mamá a sus citas y ayudando a papá con el jardín casi todos los sábados y domingos, incluso mientras dormía solo 3 horas. Me di cuenta entonces de que su reacción no se trataba de la ubicación o la cercanía familiar, se trataba de control y del repentino e incómodo cambio en nuestra dinámica. Ya no era la hermana pequeña dependiente y soñadora. Yo era propietaria de una vivienda, alguien que tomaba sus propias grandes decisiones, y ese desequilibrio de poder era algo que claramente no podían manejar. Miré el trozo de roscón de Reyes intacto en mi plato, sintiendo la oleada de ira y dolor luchando con el orgullo de mi compra secreta del coche, que ahora esperaba pacientemente, sus documentos guardados en mi bolso. Ni siquiera había tenido la oportunidad de mencionarlo, de compartir esa otra buena noticia. Todavía me aferraba a la esperanza de que toda esta incomodidad fuera solo un shock momentáneo, y que el gran gesto para Elena rompería el hielo y devolvería la alegría que había imaginado. Todavía creía, quizás tontamente, que podía comprar su amor o al menos su respeto con un regalo masivo. Tomé una respiración profunda, tratando de volver a centrarme en el plan original, todavía pensando,
tal vez si les hablo del coche, las sonrisas volverán y los celos se desvanecerán. Abrí la boca para hablar, pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, mamá miró a papá y dijo: creo que tendremos que discutir los arreglos de la casa. Si Adriana se muda, la dinámica cambia. Todo fue logístico, frío y completamente carente de cualquier reconocimiento de mi éxito tan duramente ganado. La celebración estaba oficialmente muerta. El ambiente alrededor de la mesa no solo se espesó, se volvió tóxico como una fuga de gas que no podías oler pero que podías sentir presionando tu pecho, haciendo imposible respirar o hablar. Después de que mamá mencionara los arreglos de la casa, en ese tono puramente transaccional, sentí que mi compostura cuidadosamente construida comenzaba a resquebrajarse. Me di cuenta de que no se trataba solo de mi apartamento, se trataba de la repentina e inquietante realidad de mi independencia. Para ellos yo no estaba celebrando un logro de toda la vida, estaba abandonando mis deberes y, lo que es peor, estaba demostrando que no los necesitaba. El silencio se estiró y desesperadamente busqué una manera de cambiar de tema, de presentar el coche, de traer algo de alegría genuina e innegable a la habitación, pero la oportunidad seguía escapándose, constantemente robada por una ola de resentimiento que parecía inundar a mi hermana. Entonces Elena finalmente habló, y su voz cortó el aire pesado con una agudeza que me sorprendió incluso a mí. No era la voz de una hermana ligeramente envidiosa, era la voz de alguien que se sentía profundamente agraviada. Ignoró por completo a mamá y papá, centrando toda su helada atención directamente en mí. Es increíble, ¿verdad, Adriana?, dijo con los ojos entrecerrados. Te pasas años diciéndonos lo difícil que es, cómo estás pasando apuros, y de repente, ¡pum!, un apartamento entero. No solo eso, sino que vas y lo haces sin consultar a nadie. Como si fuera una sociedad secreta a la que te uniste. Pero, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con todas las veces que necesité ayuda? Estás tan concentrada en tu escape que no has visto nada a tu alrededor. Sus palabras me golpearon como un golpe físico, no porque fueran ciertas, no lo eran, sino porque estaban tan completamente calculadas para infligir el máximo dolor y culpa. Ella siempre fue la que recibió apoyo financiero, recibió regalos y constantemente pedía dinero prestado que nunca terminaba de pagar. Yo era la que trabajaba 3 trabajos. Sentí que el calor me subía a la cara, una mezcla peligrosa de humillación e ira pura y justa. Esta era la recompensa que recibía por años de sacrificio silencioso y por la enorme, increíblemente generosa sorpresa que la esperaba justo afuera. Traté de defenderme manteniendo la voz baja y firme. Eso no es justo, Elena. Siempre he estado ahí para ti. Sabes lo duro que he trabajado. Este apartamento es el resultado de 4 años de literalmente guardar cada céntimo extra. Estaba tratando de asegurarme de ser financieramente estable, no solo para mí, sino para no tener que depender nunca de nadie más. Era importante para mí. Importante para ti. Todo siempre se trata de ti, Adriana, se burló, dejando caer su servilleta sobre la mesa con un aleteo teatral. Consigues tu nuevo y elegante título, tu nuevo y elegante apartamento, y crees que eres mejor que todos los demás, ¿verdad? Crees que lo lograste y que todos estamos atrapados aquí, manteniendo tu vida anterior mientras tú vuelas. Miré a mamá y papá, suplicándoles con mis ojos que intervinieran, que le recordaran que era Día de Reyes y que esto era inaceptable. Pero simplemente se quedaron sentados pasivos, dejando que el conflicto se desarrollara, lo que solo alimentó la creciente hostilidad de Elena. Luego se reclinó en su silla, cruzando los brazos y lanzó el golpe final y devastador, el que verdaderamente destrozó la festividad y mi corazón. ¿Sabes qué, Adriana? Está bien. Tuviste lo que querías. Compraste tu libertad. Pero deberías irte y no volver nunca. Si eres tan independiente no nos necesitas y honestamente, no necesitamos que nos recuerden lo exitosa que eres ahora mismo. Las palabras resonaron en mis oídos, no volver nunca. No sonaron como un arrebato emocional, sonaron como una expulsión permanente. La miré fijamente con lágrimas que me picaban los ojos, no de tristeza, sino de shock y traición total. Ella me estaba mirando con una expresión fría, casi triunfante, completamente ajena al hecho de que a solo 10 metros de distancia, aparcado a la vuelta de la esquina, estaba el coche nuevo, azul metálico con un gran lazo rojo. El coche que había pasado la última semana arreglando para comprar y registrar a su nombre.
Abrí la boca, un jadeo escapó en lugar de la confesión alegre. Solo necesitaba decir, pero Elena, te compré un coche también. El pensamiento estaba allí ardiendo en mi lengua, la clave para desbloquear esta horrible tensión, la prueba de que no era solo egoísta y que sí quería compartir mi éxito. Pero la crueldad de sus últimas palabras me había paralizado. La mirada en sus ojos me dijo que no lo escucharía de todos modos. Ella ya había decidido quién era yo, la hermana egoísta y exitosa que los abandonó. La hermosa sorpresa, el gran gesto de amor y compartir, era ahora solo un doloroso secreto que no podía articular. Me quedé sentada durante lo que pareció una eternidad, el silencio después de la orden de Elena, no volver nunca, un zumbido en mis oídos que ahogaba todos los demás pensamientos, cada villancico, cada restante atisbo de espíritu festivo. Todo mi cuerpo se sentía frío, incluso en el cálido comedor. Miré de Elena, cuyo rostro estaba fijo en una máscara de rígida autocompasión, a mis padres, que ahora intercambiaban miradas nerviosas, claramente incómodos pero aún no dispuestos a intervenir y realmente reprenderla. Siempre habían tolerado sus arrebatos llamándolo pasión, pero esto se sintió diferente. Se sintió final. Fue un completo rechazo de mi existencia y mis esfuerzos. Lentamente empujé mi silla hacia atrás, el sonido áspero del arrastre en el suelo de madera resonando en el silencio repentino. No me apresuré. Quería que vieran que me iba por mi propia voluntad, no huyendo avergonzada. La necesidad de gritarle a Elena que era una hipócrita cruel y con derecho, era inmensa. La necesidad de arrojar finalmente las llaves del coche nuevo sobre la mesa y ver su rostro desmoronarse de la suficiencia al shock fue casi irresistible. Pero en ese momento, algo cambió dentro de mí. Me di cuenta de que revelar el coche ahora no sería una alegría compartida, sería un arma. Una jugada que haría para humillarla, no para amarla. Y no pude obligarme a hacerlo. Todavía no. Me puse de pie agarrando mi bolso tan fuerte que mis nudillos estaban blancos, y miré directamente a Elena. «¿Sabes qué, Elena?», dije, mi voz firme a pesar del temblor en mi pecho. «Tienes razón. Compré mi libertad. Y no necesito quedarme aquí y escuchar esto». No abordé la parte de no volver nunca. No pude. Dolía demasiado. Simplemente mantuve mi mirada fija, luego la dirigí a mamá y papá. «Feliz Día de Reyes», dije, las palabras sabiendo a ceniza. «Estaré en contacto». Salí de la casa, agarré mi abrigo del perchero y cerré la puerta suavemente detrás de mí, una acción ridículamente tranquila para un final tan monumental. El aire exterior estaba helado, un contraste agudo y purificador con la calidez venenosa del interior. Me subí a mi propio coche y me senté allí, dejando que el motor se calentara, mirando a ciegas las luces festivas colgadas en el porche del vecino. Debería haberme sentido aliviada, estaba fuera. Me había defendido. Pero todo lo que sentí fue una pena aplastante y abrumadora, la realización de que las personas por las que había estado luchando toda mi vida me acababan de desechar. Salí del camino de entrada, conduciendo lentamente por la calle. Y luego lo vi. Estacionado exactamente donde lo había dejado, a la vuelta de la esquina, esperando su gran revelación, el nuevo sedán azul metálico. Se veía impecable bajo las luces de la calle, su lazo rojo un doloroso toque de color. Y aquí estaba mi dilema, el giro de la trama terrible y repugnante que me golpeó con la fuerza de un camión. El coche estaba legalmente registrado a nombre de Elena. Le había transferido el título hace solo 2 días, queriendo sorprenderla con toda la documentación final. Tenía la llave de repuesto y la factura de venta final, pero legalmente era suyo. Y ella no lo sabía. Detuve mi coche justo al lado del nuevo. El regalo perfecto comprado por amor y un deseo desesperado de reconciliación, estaba ahora sentado allí, una bomba de tiempo. Si me iba ahora mismo, ella eventualmente lo descubriría, las llaves, los papeles, el coche y el shock de esa revelación sería inmenso. La obligaría a confrontar la narrativa fea y egoísta que acababa de inventar. Obligaría a mamá y papá a ver mi generosidad y su espantosa ingratitud. Pero había otra posibilidad, una mucho más oscura. Si dejaba el coche allí, ella lo encontraría después de que me fuera, quizás mañana. Podría sentir una fugaz sensación de culpa, pero era igual de probable que simplemente tomara el regalo,
aceptándolo como la disculpa que sentía que se le debía por mi éxito, y nunca se disculpara verdaderamente por su crueldad. Obtendría todo lo que quería, el coche y mi ausencia, sin tener que experimentar un momento de remordimiento real. Me senté allí, mi mano agarrando el volante, sintiendo el peso de la llave del coche nuevo en mi bolso. Mi dilema moral no era sobre si dar el regalo, era sobre cuándo y cómo revelarlo, y si revelarlo ahora era un acto de amor o un acto de venganza calculado. Me iba y dejaba que la impactante verdad fuera descubierta, permitiendo que el peso de mi bondad fuera mi defensa silenciosa, o volvía a entrar, interrumpía la conversación sobre los arreglos de la casa, y usaba el coche como la herramienta definitiva para exponer su mezquindad. Solo me quedaba un mes para que se desarrollara todo este drama, y este era el momento decisivo. La noche de Reyes se estaba escapando. El aire helado se sentía como si me estuviera obligando físicamente a tomar una decisión. Me quedé mirando el coche azul metálico, ese símbolo perfecto de mi fracaso y mi amor desesperado y equivocado, y me di cuenta de que la traición final no fue lo que dijo Elena, fue el hecho de que había comprado el coche con la esperanza de que finalmente me amaran de la manera que anhelaba. Mis dedos encontraron el llavero del nuevo sedán en mi bolso, y sentí el plástico duro clavarse en mi palma. Mi mente se aceleró a través de las opciones, volver adentro y detonar la verdad, o irme y dejar que la explosión retrasada sucediera por la mañana. Visualicé ambos escenarios, una pelea a gritos donde arrojaba las llaves y exigía una disculpa, o una mañana de Reyes tranquila y vacía donde Elena encontraba una nota con un enorme regalo esperando afuera. Ninguno se sentía bien. Uno era una victoria temporal alimentada por la rabia, el otro era una retirada pasiva y cobarde. Finalmente llegué a una decisión, una que se sentía fría, calculada y completamente necesaria para mi propia supervivencia. Había terminado de buscar su validación. Salí de mi coche y caminé hacia el nuevo sedán. Abrí la puerta, metí la mano y saqué el sobre oficial y nítido que contenía los papeles de transferencia de título, legalmente listando el nombre de Elena como propietaria. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Saqué mi teléfono y tomé una foto clara de los documentos, el título, la factura de venta, el número BIN, todo, y la guardé. Esta era mi prueba. Este era mi escudo. Luego volví a mi viejo y fiable coche, el que realmente me gané. Conduje una vez más a la vuelta de la esquina, de vuelta hacia la casa de mis padres. Estacioné a una cuadra de distancia fuera de la vista de la ventana, y comencé a caminar de vuelta por la calle tranquila y nevada, el frío amargo de la noche cortando mi abrigo. No sabía lo que iba a decir, pero sabía que tenía que terminar esto cara a cara. Caminé directamente hasta la puerta principal, la misma puerta que había cerrado tan suavemente momentos antes, y no llamé. Usé mi propia llave, la que me había negado a entregar, y entré directamente al comedor. Mamá, papá y Elena todavía estaban sentados exactamente donde los había dejado, picoteando el postre en silencio, la conversación presumiblemente cambiada a la logística de mi inminente partida. Levantaron la vista sobresaltados, como si un fantasma acabara de entrar en la habitación. Olvidé algo, anuncié, mi voz clara y desprovista de cualquier emoción, sin ira, sin tristeza, solo una finalidad clínica. Elena me miró con desprecio. ¿Qué? ¿Volviste por una disculpa? ¿Por qué no la vas a conseguir? Quise decir lo que dije, Adriana. La ignoré por completo y coloqué el llavero del coche nuevo, el que tenía el botón de pánico rojo brillante, suavemente sobre la mesa. Se deslizó por la madera pulida y se detuvo justo frente al plato de Elena. No dije una palabra sobre lo que era. No necesitaba hacerlo. Luego metí la mano en mi bolso, saqué el sobre con el título y lo deslicé sobre la mesa también. Aterrizó en el mantel blanco inmaculado. Tienes razón, Elena, dije, mirándola directamente a los ojos. Compré mi libertad. Y quiero que tengas esto también. Hice un gesto vago hacia la llave y el sobre. Es tuyo. Un regalo de Reyes. Está registrado a tu nombre desde hace 2 días. El silencio que siguió esta vez no fue pesado, fue un vacío. El rostro de Elena pasó del desprecio a la confusión total, luego a un tono de blanco enfermizo. Recogió la llave con los dedos temblorosos y miró del llavero al sobre, luego de vuelta a mí, la realización golpeándola como una onda de shock físico. Mamá jadeó suavemente, cubriéndose la boca con la mano, y papá finalmente se puso de pie,
inclinándose sobre la mesa para ver la documentación. ¿Un coche? Adriana de Castro, ¿le compraste un coche a tu hermana? Susurró mamá, registrando finalmente la magnitud del gesto. Simplemente asentí, manteniendo mi concentración fija en Elena. Su compostura finalmente se hizo añicos. Dejó caer la llave y el sobre como si la estuvieran quemando, y rompió a sollozar pesadamente, jadeando, pero no eran lágrimas de gratitud ni siquiera de culpa, eran lágrimas de profunda vergüenza. No había esperado que la consecuencia de su crueldad fuera una prueba tan devastadora e innegable de mi generosidad. Había sido atrapada en su propia trampa. Miré la figura arrugada de mi hermana, a mis padres soqueados, y no sentí nada. El pozo emocional estaba seco. Había hecho lo que vine a hacer, les había mostrado quién era, no con palabras, sino con una acción que contradecía por completo la fea narrativa que habían construido a mi alrededor. Recogí el abrigo que había dejado en la silla, recuperé la llave de mi coche original y me di la vuelta para irme definitivamente. No se molesten en llamarme para darme las gracias, dije, dirigiéndome a nadie en particular. Estaré ocupada mudándome a mi propio apartamento. Salí por segunda y última vez esa noche, dejando las llaves del coche y el título sobre la mesa, un monumento a la dinámica fracturada de su familia. El conocimiento de que me mudaría en las próximas semanas, a un hogar que compré para mí misma, ya no era solo un escape. Era una completa autorreivindicación. Me subí a mi coche y me fui, sin mirar atrás. El coche nuevo permaneció estacionado a la vuelta de la esquina, un hermoso y no deseado símbolo azul de un amor que finalmente había dejado de intentar comprar. Mientras conducía hacia la ciudad, hacia mi propio apartamento vacío e iluminado por el sol, me di cuenta de que el tipo de libertad más difícil no es la que compras con dinero, es la que obtienes al dejar ir la ilusión de que tu familia necesita ser algo más que lo que es. Había comprado un coche para mi hermana para hacerla feliz, pero al final, solo había logrado comprar algo mucho más valioso para mí, paz. Era un tipo de paz solitaria, pero era profunda e irrevocablemente mía. El mes había terminado, la batalla se había perdido, y la guerra por mi propia vida acababa de comenzar.